Hola, mis amaditas. Me estaban esperando. Está haciendo mucho frío. Acabé de llegar. Estaba haciendo una vueltita en la calle y aquí estoy al pie del radiador para que me dé calorcito. Eh, a ver, mis amados. Yo, la palabra de Dios es tremenda. La palabra de Dios es tremenda y yo vengo a hablarles de lo que la palabra de Dios a mí me da a entender. Fíjense, mis amados, yo no pretendo, en ningún momento pretendo que ustedes dejen de creer en lo que creen. En ningún momento yo pretendo de que ustedes se tienen que adaptar a las enseñanzas que yo doy aquí. No, yo las enseñanzas que doy aquí las doy desde desde las experiencias que tengo con mi maestro. Yo no puedo hablarte a ti de las experiencias que tú tienes con él por medio de la palabra, por medio del profeta, por medio del que tú quieras. No, yo hablo por las experiencias que yo tengo con mi maestro. ¿Qué pasa? Que no sé a ti cómo te hablará la palabra, no lo sé. Por eso la palabra de Dios le habla a uno de una manera y al otro de la otra. No sé cómo lo interpretarán, no lo sé. Pero yo lo único que sé es mis experiencias, mis propias experiencias, las que yo tengo con mi Señor. Y como las experiencias que yo tengo con el Señor son siempre las mejores para mí, las mejores para mí. Entonces, yo siempre te estoy hablando de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de poder, de un Dios que perdona, de un Dios que siempre da tiempo a que a que podamos presentar todo aquello que no nos permite tener esa intimidad entre Él y yo. Él es el que escudriña nuestros corazones, si nosotros le permitimos, claro está. Nosotros le podemos dejar que él escudriñe nuestra mente y escudriñe nuestro corazón. Y cuando tú te entregas totalmente y te rindes a Él, empiezas a tener esas experiencias hermosas con Él. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo hablándote de mis experiencias, de un Dios de amor, de un Dios que cuando me tomó, no llegó con el juguete, no. Yo recuerdo que él me tomó, no me preguntó por qué lo había hecho, no me preguntó cuánto tiempo llevaba haciéndolo, no me preguntó nada de eso. Él me cogió y me abrazó y me dijo esto: desde hoy nunca te dejaré, yo te sustentaré. Cuando yo les digo esto, a mí se me estremece la piel, porque quizás ese encuentro con Él, esa forma de cómo yo puedo decir que lo vi parado enfrente, que sentía su respirar, que sentía su aliento, eso fue algo tremendo. Por eso cuando yo vengo a la palabra, yo siempre busco que a mí la palabra no me confunda lo que el Señor ha hecho conmigo. Porque dice la palabra de Dios que su palabra no es para confusión. Y yo no puedo venir ni a confundirme yo, ni a confundir a nadie. Yo hablo desde mi experiencia, desde lo que he vivido con Él, de lo que Él ha hablado conmigo, de esas cosas hermosas que Él nunca me ha juzgado ni me ha condenado, sino que ha ido en un proceso de ir quitando y de ir limpiando. Y cuando yo veo esta palabra que vamos a leer en este momento, yo veo la perfección divina de Dios. Yo veo su perfección divina cuando nos dicen que el pueblo de Israel no cree en nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces vienen y empiezan a mirar las escrituras y a estar echando el agua sucia a todos aquellos que no conocen el Señor, ¿verdad? Que no saben cómo llegar, que muchas veces dicen, yo quiero sentir eso que usted siente, yo quiero verlo, pero que el Señor todavía no les ha llamado. ¿Por qué me doy cuenta que no les ha llamado? Porque Dios es un Dios de poder. Y Él siempre, la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo. Y si todo tiene su tiempo, el tiempo lo tiene Él. Él es el del tiempo. Y fíjese que aquí en Romanos 11, 2 dice la palabra, no ha desechado Dios a su pueblo. ¿De quién está hablando? Aquí vamos a empezar. Aquí el apóstol Juan le está hablando a los romanos. Les está hablando porque según por lo que logramos entender aquí, hay una contienda, digámoslo, entre el pueblo romano con el pueblo, con los judíos, pues. Entonces, ¿qué hace Pablo? Da el mensaje que Dios le da. Y es impresionante. Por eso es que el Señor tenía que tumbarlo de ese caballo, tenía que hacer que él muriera a él y para él poder depositar esa confianza. Ese espíritu es que recordemos que por aquí dice en el 9, creo que es en el 9, en Hechos 9, mis amados. Yo no lo tenía no lo había buscado porque verdaderamente no iba a tocar ese tema hoy, pero dice la palabra de Dios que, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él respondió y le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pero mire lo que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Nosotros sabemos, vamos a entender una cosa. Lo que el Señor le quería decir ahí era que de la misma manera como él se había ensañado contra el pueblo, asimismo iba a ser el ministerio con que él iba a tratar de conquistar al pueblo de Dios. O sea, como él estaba en contra de Jesús, o sea que se encontraron los dos, un ejemplo, lo pongo así, como los dos se encontraron las dos agujitas de punta, a ver, ¿quién es el que va a ganar? Y dura cosa es dar escocés contra el aguijón. O sea, contra lo que el Señor iba a hacer con él. Es tremendo. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que hubieron personas que fueron preparadas. Lindo Dios. Los apóstoles fueron preparados por el Señor. Muchos predicadores han sido preparados por el Señor. Pero a Pablo lo preparó el mismo Jesús. Él mismo lo preparó esos 2 años en que estuvo por allá. Y esto me llena a mí una satisfacción, porque a mí no me ha preparado ningún hombre. A mí no me lo ha revelado ni sangre ni carne, sino Dios que está en los cielos. Y eso a mí me llena de un privilegio, porque bien dice la palabra, bien lo dice en su palabra, que es... No lo sé expresar, mis amados. No sé cómo expresarlo. No tengo o sea, como esa forma de hacerles entender qué es lo que el Señor hace con una persona como yo. Entonces, eso me hace sentir a mí con ese privilegio muy grande de saber de que, aunque yo no tenga quien me enseñe ni carne ni sangre, pero me lo revela Él. Porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino Dios que está en los cielos. Y eso me encanta. Entonces démonos cuenta que por eso el Señor escogió a Pablo. Entonces Pablo les dice, no has desechado
no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que decía Elías en las Escrituras, invocando a Dios contra Israel, diciendo? Es que es tremendo, mis amados. Es tremendo porque viene este profeta y empieza a decir, bueno, Señor, es que me escondí. Me escondí porque solamente yo quedo de profeta y qué tal, pues que me maten, ¿verdad? Y es tremendo porque muchas veces eso han pensado, eso nos lo han dicho. Y mire lo que le contesta. Y entonces dice, el Señor, tus profetas han dado muerte a tus altares, han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. O sea, pensaba que él solito, no hay más. Ya se acabó el problema, acabo yo, Señor, me matan a mí, se acabó el profeta. Es tremendo, mis amaditos, es tremendo. Y el Señor le responde estas palabras. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Así también aún está este tiempo, que queda un remanente escogido por gracia. Entonces date cuenta. El Señor aquí, estas personas que están en esta cuestión, piensan que entonces el pueblo de Israel se perdió el pueblo de Israel. Y entonces él está a comparar lo que dice, lo que decía Elías, que se creía que solamente pues él, ¿verdad? Y resulta que con esta respuesta este varón les da a entender que queda un remanente, que por gracia ha sido salvo. ¿Quién es ese remanente? Nosotros. En aquel tiempo le dijo el Señor a Elías, me he reservado, ¿cuántos fue que él dice? He reservado 100,000 hombres. Los había reservado el Señor y David y Elías no lo sabía. Pensó que solito había quedado él. Y ahí fue donde el Señor le dice que vaya y empiece que se vaya para ungir a Eliseo. Para hacerle ver a Elías que solito, que él no era el único. Entonces, eso mismo le está diciendo aquí este profeta, este apóstol Pablo, a los romanos. Le dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y para qué fue este remanente escogido por gracia? ¿Para qué el Señor escogió a aquellos hombres, esos 1,000 y pico de hombres, para cuando este varón, para cuando ya Elías no pudiera más? De ahí sacaría él más profetas. De ahí viene Eliseo. Y ahora la palabra de Dios aquí nos enseña que ha quedado un remanente escogido por gracia, que somos nosotros. ¿Para qué el Señor nos escogió? ¿Para qué el Señor nos adoptó? ¿Por qué el Señor murió en el Calvario? ¿Por qué el Señor vino, se hizo carne, se hizo hijo y fue humillado y fue lastimado y herido y lastimado y llevado a rebeliones y todas las cosas por nosotros? No digamos que es que nosotros no lo merecíamos, no. Por gracia nos tomó para llevar a celos al pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel, el que no se ha convertido ahora, se convierta después. ¿Dónde lo dice? Aquí en la palabra. Esto no se lo inventaron. Mira, lo dice aquí. Dice, en el mismo 11:10 dice, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Esperen que es que me hace falta la musiquita. Ustedes saben que. Y dice, sí, la espalda. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayese. Dice, digo pues, han tropezado
los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocar a celos. O sea, unas por otras, el pueblo de Israel fue desobediente y aún todavía quedan desobedientes y gente que no quiere escuchar y que no creen que Jesucristo es el Salvador, ¿verdad? Entonces, por medio de esa rebelión del pueblo de Israel, entramos nosotros a ser salvos por gracia, por causa del amor que el Señor le tiene al pueblo de Israel. Entramos nosotros a ser salvos por gracia. ¿Y para qué el Señor nos llamó y nos adoptó como hijos? Para que al adoptarnos Él como hijos, lleguemos a que el pueblo de Israel sienta celos y se vuelva a Él. ¿Quién lo dice? La palabra. Por eso lo dice. Dice, para que cayesen, no, en ninguna manera, pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Nosotros somos los gentiles, nosotros somos ese remanente que acabamos de leer aquí, que este remanente escogido por gracia, para que este remanente, al pueblo de Israel, ver este remanente rendirnos a los pies del Maestro, entonces ellos entren en celos y se conviertan al Maestro. Hoy en día hay demasiados israelitas, judíos, que se han convertido a Jesucristo. No solamente están en el tiempo del Padre Celestial, sino que han reconocido que se hizo carne y que vino y habitó aquí y murió por nosotros. Entonces mira el amor de Dios tan grande. Él es poderoso, Él es misericordioso. Tú no te has ganado nada, tú no has trabajado nada, tú no puedes venir a decir, no, es que yo soy lo mejor, yo soy la Coca-Colita del desierto. No hay ninguna Coca-Colita. Nosotros somos llamados por gracia, por causa. Por eso es que nosotros debemos de tener en cuenta en todo tiempo al pueblo de Israel. Por el pueblo de Israel nosotros fuimos llamados a salvación. ¿Por qué? Por las rebeliones de ellos fuimos llamados nosotros a salvación por gracia. ¿Y para qué? Para que viendo el Señor, para que siendo nosotros hijos del Señor por gracia, el pueblo de Israel entre en celos y empiezan a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que hay en las manos del Señor no se pierde. Todo lo que se pone en las manos del Maestro no se pierde. Si algo se pierde es porque lo hemos descuidado, porque no hemos puesto nuestros hijos en las manos del Maestro, porque no hemos puesto nuestras finanzas, porque no hemos puesto nuestras vidas, porque no han puesto sus esposos, las que tienen esposos, las que tienen esposa no han puesto sus esposos. Entonces todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en el Maestro y entregarle en sus manos todo aquello. Todo lo que está en las manos del Señor no se pierde. El pueblo de Israel está en las manos del Maestro. El pueblo, los gentiles, los adoptados, como nosotros, estamos en las manos del Maestro. Para eso el Señor. Entrar en la palabra con el Señor es tremendo. ¿Cómo voy yo a decirte a ti que el Señor te va a mandar a los infiernos? Como muchos predican. ¿Cómo te voy yo a decir a ti que el Señor está preparando un juguete para cuando tú caes, inmediatamente te castiga? No, mi amor. El Dios que yo amo no es así. El Dios que yo te enseño en esta tarde no es así. Él es un Dios amoroso, que si le toca hacer una cosa para conseguir la otra, Él hace lo que tenga que hacer con tal de no perder las dos. Si Él te toca probarte a ti para que otra persona de las que Él ama se convierta, Él lo hace. Hace lo que tenga que hacer. Lo importante es que nada se le pierda. Y nosotros estamos en eso. En esas manos del Maestro. Somos ese barrito en las manos del alfarero cada día. Esto es lo que somos nosotros. El barro en las manos del alfarero. Que el Señor te bendiga. Un besito. Te quiero.